Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a encontrarnos aquí en Canal Universidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un gusto volver a encontrarnos en un nuevo programa de Caleidoscopio. Este ciclo en el cual no tenemos espejos, obviamente, pero sí vamos a tener panelistas e invitados especiales que nos van a ayudar a tener una mirada más global sobre determinados temas. En el día de hoy ha tocado uno muy interesante y que seguramente muchos de ustedes se han planteado en algún momento de sus vidas, que es ni más ni menos que viajar y estudiar. Estamos hablando de viajar, obviamente, por estudios, ¿sí? Movilidad universitaria es el término exacto que hay que utilizar para referirse a este tipo de cosas, así que ya vamos a averiguar de qué se trata todo esto. Primero vamos a hacer la presentación del tema y después presentamos a nuestros panelistas, a nuestros invitados del día de hoy. Viajar es uno de los mayores deseos. Las personas que amamos, conocer gente, explorar nuevas culturas, disfrutar de nuevos paisajes y vivir nuevas experiencias, nos sentimos apasionadas por los viajes. ¿Cómo puedo hacer para combinar mis estudios universitarios con mis ganas de viajar? Excelente, ya con el tema del día de hoy presentado, es momento de darle la bienvenida a todos nuestros invitados, a todos nuestros panelistas. Sergio Fontecha Iturbide, recién llegado de Navarra, según tengo entendido. Sergio, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotros y haciendo la movilidad en la Facultad de Ciencias Agrarias, según tengo entendido, ¿verdad? Así es, en Valcarce. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación y por formar parte del programa. Igualmente, gracias. Bueno, también está con nosotros Leandro Cristóbal Lombardi. Leandro estuvo de viaje de movilidad en Francia, según tengo entendido. En Brest, en una universidad de telecomunicaciones. Gracias por invitarme y saludo a todos. Parte del programa Arfitexit, ¿no me equivoco? Sí, que significa Argentina, Francia, Ingenieros Tecnología. Es una movilidad que se da entre Francia y Argentina, donde Argentina envía estudiantes a Francia y Francia envía estudiantes a Argentina para poder hacer generalmente una movilidad de 6 meses y poder, dentro de la parte académica y dentro de la parte social también, y poder tener otra experiencia de vida, que creo que es lo que podemos nosotros comentarle acá a la gente. Vos no solamente estudiante, sino también tutor de estudiantes. Excelente. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Yamila Silva Peralta es doctora en Psicología y asesora de Relaciones Internacionales del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bienvenida. Hola, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, básicamente, si todo este tipo de cosas pasan, es gracias a Hay un tu equipo trabajo. muy comprometido trabajando en el área de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y que además también adhiere a programas internacionales generados por otras universidades. Exacto. Uno de los ejes más importantes es esta promoción de movilidades internacionales. No solo de estudiantes, docentes, investigadores, gestores, graduados. Sí. Silvia Simison es doctora en Ciencias de Materiales, docente en la Facultad de Ingeniería y coordinadora de los programas Movilidad Arfitec e IDEAR. Silvia, bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias. Bueno, vos también nos vas a poder ampliar un poquito de este programa Arfitec. Sí, en realidad nosotros estamos en el programa Arfitec como Facultad de Ingeniería desde la convocatoria del 2014 y ya ya llevamos 4 años, y en el programa IDEAR también, y lo tenemos renovado hasta el 2021, así que tenemos futuro por delante. Mejor que así sea. ¿Y Bárbara Belfort o Belfort? Belfort. Belfort, exactamente. Bueno, no voy a pronunciar el nombre de la universidad de donde viene porque se me complica un poco, pero viene de Minas Gerais, Brasil. Sí. Efectivamente. ¿Cómo es el nombre? Pontifícia Universidad Católica de Minas Gerais. De Minas Gerais. Lo dejamos ahí. Universidad Pontífica Católica de Minas Gerais. Nos va a ser un poco más simple. Bueno, ya con el tema presentado y con todos nuestros panelistas presentados aquí en Caleidoscopio, vamos a arrancar hablando sobre algo fundamental. ¿Cómo es viajar y estudiar? Es una experiencia, me parece, bastante interesante, te abre muchísimo la cabeza. Inicialmente tal vez uno tiene ciertos miedos, porque en mi caso particularmente nunca había tomado un avión. Me encontré tomando un avión Mar del Plata a Buenos Aires, a la noche Buenos Aires-Madrid, y al rato esperar Madrid-París, esperar a la noche allá y después tomarme un tren y mirar el GPS que vaya a 340 kilómetros por hora. Entonces, son todos una mezcla de sentimientos, llegar a Madrid y decir, están hablando español. Y uno dice, son cosas tal vez tontas, pero que van ayudando, que van generando cambios. Tal vez los chicos pueden dar su punto de vista también, que ellos están en este momento acá. No sé cómo lo han vivido ellos o cómo lo están viviendo, básicamente. Sin embargo, de Madrid fuiste para Francia. Para Francia, y ahí sí te encontraste con un problema de lenguaje, supongo. Más o menos. Yo tenía una pequeña base, no una base muy grande, pero tenía una base por lo menos para
poder expresarme. Defenderme. Cuando llegué al aeropuerto le pregunté al policía dónde había un lugar para poder cenar y fue medio lenguaje de señas. Bien. Pero bueno, fue lo lindo y lo que siempre le digo a los chicos cuando preguntan por qué esto que estamos presentando acá es algo recurrente. Claro. Y cuando los chicos conocen que uno tuvo una experiencia, lo primero que hacen es venir a preguntar y en mi caso particularmente, como formo parte del grupo de tutores y como mis compañeros, siempre estamos dispuestos a responderles, que se animen, que lo hagan, que el idioma no sea, que la barrera idiomática no sea una barrera real, sino que sea algo para que los motive a poder seguir adelante y poder superarse a sí mismos. Bueno, Sergio, vos con esa barrera no te encontraste. No, desde Más allá de determinadas diferencias, no tuviste... Sí, hay palabras prohibidas que todos sabemos, hay expresiones que vosotros las tomáis de una manera y nosotros de otra, y palabras que nunca había escuchado, y es curioso porque al final es el mismo lenguaje, ¿no? Exacto. El mismo diccionario, pero no ha habido ningún problema, siempre se ha podido pedir algo para comer, algo para tomar, cualquier cosa. Para un taxi estaba todo bien. ¿Cómo llegaste a Argentina y cómo específicamente a Mar del Plata y a nuestra universidad? A través del programa, del convenio entre universidades, nos daban la oportunidad de mi universidad desde Pamplona venir aquí. Creo que no es un intercambio, porque realmente solo podemos venir alumnos de Pamplona aquí a Balcarce. No es bilateral, sino es unilateral. Y entonces la oportunidad de venir a Balcarce, yo inicialmente pensaba que era en Mar del Plata, y decía, bueno, una ciudad con costa, bien. No me gustaba mucho porque es una ciudad muy grande para mí. Sí. Y luego me di cuenta que era en Balcarce y dije, bien, un pueblito pequeño, la costa está cerca, además el mar es bastante frío. No me hubiera dado para bañarme todas las mañanas, que era el punto idílico de decir, bueno, me meto al baño, me baño todas las mañanas en el mar, tranquilamente. Y luego, bien, un viaje largo, 10.000 kilómetros de distancia desde casa, que parece poco, pero luego es un montón. Se siente la familia lejos. Yamila, consultarte qué es lo que hacen el vicerrectorado de la universidad con el área de Relaciones Internacionales. Uy, hacemos tantas cosas. Es un área que está en crecimiento. Tenemos como eje principal muy fortalecido el tema de las movilidades, como dije hace un momento, de movilidades internacionales de estudiantes, graduados, docentes, investigadores de posgrado. Pero también trabajamos en todo lo que es el área de cooperación internacional, gestión de convenios, promover que se generen estas redes bilaterales o multilaterales entre países, entre instituciones de educación superior. Tenemos todo un área fuerte también de comunicación y divulgación, donde bueno, vamos contando un poco cómo va avanzando el área. Tenemos un boletín de relaciones internacionales, difundimos todas las convocatorias vigentes. También estamos en contacto con los estudiantes que se han movilizado para conocer sus experiencias y de alguna manera dar visibilidad a toda la experiencia. Y luego también tenemos todo un apartado que tiene que ver con la formación y desarrollo interna del equipo de relaciones internacionales, de los referentes en las distintas facultades y tratar de generar charlas donde podamos de alguna manera desarrollar este interés, esta motivación por participar de acciones de internacionalización. Excelente. ¿Y ustedes, Silvia, desde tu área? Bueno, nosotros en realidad esto de la internacionalización nos llegó por demanda de Alemania y de Francia. Que querían presentarse a estos convenios de cooperación de Arfitec y de IDEAR, y también a nivel personal, o sea, de conocer a alguien que conocía a otro, que finalmente las relaciones internacionales son relaciones humanas. Exacto. Y eso es lo que hace que sean tan ricas, porque cada uno tiene una experiencia, trabaja con gente de otras culturas, de otras nacionalidades, tienen un objetivo común y además les sirve para abrir su cabeza. Yo creo que para cada uno de los estudiantes que han tenido la oportunidad de participar en una experiencia de intercambio, es la vida antes y después. O sea, es una cosa muy fuerte. Y eso... ¿Realizan un seguimiento de los estudiantes? Sí. Sí, nosotros en realidad después de eso, bueno, un poco porque como uno los protege, los guía y demás, queda como una relación de amistad o de familiar. Entonces sabemos qué es cómo se desarrollaron sus carreras. En nuestro caso mandamos ya en estos 4 años de la carrera de materiales, que es una carrera pequeña, ya mandamos 19 estudiantes a Alemania y mandamos 7 a Francia, y por otros convenios que tenemos con la Universidad de Alta Austria mandamos 3 estudiantes a hacer el proyecto final ahí. Y entonces
para nuestra carrera es un montón de gente, es un porcentaje altísimo, Alto. pero nos dimos cuenta de que nuestra matrícula también creció por eso, porque... Es decir, que este tipo de experiencias han nutrido. Exactamente. A los chicos les interesa estar estudiando en una carrera que les dé la oportunidad de en algún momento de su formación hacer una experiencia en otra universidad. Y eso se va pasando, se va conociendo en el boca a boca, persona a persona, y los chicos se entusiasman. Interés. Sí, sí. Bárbara llegó a Mar del Plata en un mes de julio y trajo una sola campera. Sí. Bueno, ¿cómo llegaste aquí a la Universidad Nacional de Mar del Plata, viniendo desde allá? ¿Cómo te recibió la ciudad, por supuesto? Sí, yo la verdad vine a Argentina por cuestiones académicas y allá en Brasil estudio psicología y el psicoanálisis a mí me gusta un montón y elegí Argentina por eso. Llegué en Argentina en julio y en Mar del Plata en agosto, así que el invierno... Me tocó la peor parte. Sí, el invierno estaba full y sí, traje una campera de invierno y no esperaba que hacía tanto frío acá, pero a mí me gustó mucho la ciudad, todo, la costa y sí, me encantó. Bien, excelente. Debes extrañar mucho la comida de por allí. Sí, más o menos. Ok. Sí, a mí me gusta mucho la comida de acá también porque me encantan los dulces, o sea, que el dulce de leche, las facturas, todo esto me encanta. Vamos a tener buena publicidad próximamente de la mano de Bárbara. Sí, sí. Chicos, preguntarles cuál es la principal inquietud y qué tipo de estudiantes, de qué carreras, porque hasta donde tengo entendido no solamente hay movilidad estudiantil, sino también de docentes, personal no docente dentro de la universidad. Sí, la idea es darle mayor visibilidad a todo tipo de movilidad y motivar a que se postulen a las distintas convocatorias. Básicamente es leer bien las bases de la convocatoria, preparar bien la carta motivacional, si es requerida una carta de invitación, en algunos casos de manera explícita, y prepararse por una entrevista. Estamos tratando también de profesionalizar mucho lo que es el proceso de selección, porque cada vez tenemos más candidatos para cada una de las convocatorias, y tratar de trabajar de una manera interdisciplinaria con los referentes de cada unidad académica. Por ejemplo, no sé, se presentan de 4 unidades académicas y de una no, este referente participa del proceso de selección en lo que es el armado de la terna, si son 3 plazas o 2 plazas, dando también su visión de cómo tiene que ser la internacionalización para esta universidad. Cuando hablamos de un gran número de interesados, más o menos, ¿de qué número estamos hablando? Bueno, nosotros nos acercamos, yo personalmente me acerco a los estudiantes de materiales cuando están en tercer año, y los invito a anotarse a los programas porque para llegar a Alemania en quinto año con un nivel B2 hay que estudiar mucho. Entonces nosotros tenemos contratados, como parte de nuestro programa, tenemos contratados profesores de alemán y en tercer año los chicos empiezan a estudiar 9 horas semanales alemán. Además de tratar de ser buenos estudiantes porque después hay una selección. Se anotan unos 14, entre 10 y 14 estudiantes por año, y después van quedando y finalmente ahora, por ejemplo, para el próximo año, para el 2019, tenemos 4 lugares y tenemos 6 estudiantes en condiciones de tomar la beca. De arrancar. Sí. Excelente. Estuvimos en el complejo universitario charlando un poquito con los estudiantes que allí se encontraban y preguntándoles si han tenido la oportunidad de viajar y estudiar y cómo fue esa experiencia, así que si les parece, lo vemos. Bueno, sí, creo que me interesaría mucho porque, soy estudiante de geografía, así que creo que sería muy rico poder conocer otros lugares. Sí, para conocer otros países, otras culturas. Sí. Claramente me interesaría, más que nada por, creo que el intercambio, más que nada cultural, de experiencia nueva a conocer, sí, de cualquiera. No me interesaría tanto como en Latinoamérica. En cualquier lugar, sí, creo que hasta en otras provincias sería, no sé, una experiencia muy, muy buena, maravillosa. Sí, me gustaría porque a lo mejor conseguís una oportunidad laboral que acá a lo mejor no puedes llegar a conseguir en Argentina. Y si se puede tanto en el momento como en plata, sí, obviamente. La verdad que estaría bueno, en el sentido de que conoces otra facultad, por ahí tiene el mismo programa, pero no se enseña de la misma manera. Y la cultura de esos lugares también es diferente. Por ejemplo, yo también estudio geografía, así que eso estaría bueno para futuro. No sé si ahora porque es como que recién aprendés. Y sí, yo lo haría, por tema de más conocimiento, de
conocer otros lugares y otro tipo de estudios. Aparte de conocer otros lugares, te nutrís también de otros conocimientos, de otras personas. Si viajás con la facultad, ves a otros arquitectos, otros trabajos que se hacen en otros lugares, no solamente en Argentina, y absorbés mucho conocimiento de otros lados. Totalmente, para adquirir otras experiencias y conocer otros lugares, además también usar la facultad como el aprendizaje como herramienta para conocer otros ambientes y también como distenderse un poco, estaría buenísimo, sería un sueño. Sería interesante, yo qué sé, conocer otros lugares, aparte es una posibilidad para viajar. A mí me gustaría porque siempre quise viajar y conocer cómo es la cultura de la educación en otros lugares, así que yo sí lo haría por eso. Bueno, respuestas que más o menos se repiten en determinadas situaciones. Por ejemplo, hablan siempre, primero que nada, todos estarían más que dispuestos a viajar a estudiar. Sí. Eso que quede claro. Y segundo, hablan de las diferencias al nivel educativo y principalmente eso, conocer nuevas culturas, conocer nuevos lugares, nuevas personas, generar nuevos nexos. Sí, a nosotros como institución realmente nos sirve mucho porque con esta experiencia que nosotros hemos hecho, nos damos cuenta que los estudiantes van a estudiar 6 meses en otro idioma, rinden todas las materias y les va bien. Eso es una indicación que no tenemos de otra manera, es un espejo en el cual mirarnos para saber que el nivel de nuestras carreras en la Universidad de Mar del Plata es equivalente a las carreras en Alemania o en Francia. Y en otros países seguramente pasaría lo mismo. Eso les quería preguntar, ¿qué diferencias se encuentran entre estudiar afuera? Bueno, vos estuviste en Francia, vos desde España y vos desde Brasil, entre estudiar afuera y estudiar acá. Para mí fue distinto la división de las materias acá en Argentina y es totalmente distinto como nosotros dividimos allá, principalmente bueno, yo hablo de la facultad que estudio y me parece que acá se intenta juntar más las materias como un módulo así. Y allá nosotros dividimos más y, bueno, estamos ahí 2 años estudiando la misma cosa, pero hacemos la parte 1, la parte 2. Entonces, una cosa que yo vi es que acá yo aprendí a estudiar como por mi cuenta, sola, porque allá, sí, allá nosotros dependemos mucho del profesor. ¿Del profesor? Sí, del que grupo, te esté ahí explicando y todo, dividiendo las cosas, dando los textos y excelente. Eso me gustó muchísimo acá. ¿Sergio? Es curioso porque dice que dependemos mucho, que ella depende allí en su universidad mucho de los profesores y nosotros la nuestra es, allí en Pamplona hablo, es casi igual al revés, como que los profesores nos dan las cosas, dan la clase y chao, nos vemos, tal día tienes que presentar tal trabajo, tal día es el examen y no noto ese feedback que sí que he llegado a notar aquí en la facultad de Valcarce. También creo que es porque es una facultad más pequeña, da pie a que las relaciones sean más cercanas, profesor-alumno, y eso se agradece mucho y yo lo he notado como muy positivo, esa cercanía, profesor-alumno, que se preocupan de que te llegue todo bien, la información, de cómo vas. ¿La carga académica es la misma allá, acá? No, es bastante diferente. Allí mi carrera son de 4 años, la de ingeniero agrónomo, aquí son 5. Y por semestre damos 5 asignaturas y aquí generalmente los chicos tienen 3 asignaturas, algunos 4, depende si se han retrasado un poco. Y luego aparte cada asignatura cuando termina el semestre tienes el examen final y apruebas o suspendes. Aquí apruebas los parciales y tienes derecho a final que lo puedes rendir cuando quieras, cuando van sacando convocatoria. Endro, ¿vos qué diferencias encontraste? Y principalmente con lo que dice Sergio, es cierto, acá tal vez hay una relación docente-alumno bastante más fluida, bastante más cercana. Hablo de particularmente mi carrera, que es electrónica, tal vez al ser pocos, que bueno, puede pasar lo mismo en materiales. Tenés una relación bastante más cercana con el profesor. Allá yo recuerdo que el profesor iba, apenas sabíamos el nombre, daba la clase, era como si fuera una exposición de 1 hora y media y no había esa relación cercana, es más, era hablarle de señor al profesor. Acá tal vez es otra la relación, incluso no le da la mano, tal vez hasta en le da un beso. Nuevamente, es mucho más humana, más cercana. En el caso de allá eran pequeños modulitos que, y tal como dice Sergio,
Eran módulos que empezaban y terminaban y vos tenías el examen final en junio, en mi caso, porque yo empecé en febrero, el 1 de febrero, las clases. Entonces vos tenías pequeños trabajos, pero el examen final era en junio. Acá vos vas teniendo exámenes parciales donde va siendo un poco más sencillo tal vez ir si vas en el buen camino o si tenés que corregir. Allá si realmente no entendiste te das cuenta al final. Exactamente. Debe haber un crecimiento social y personal importantísimo, ¿no?, en cada estudiante que realiza movilidad. Sí, creo que es lo que más moviliza que sí sigan postulando este tipo de experiencias. O sea, es un cambio personal, conoces gente nueva, te encontrás en una cultura diferente, aprendés en el intercambio con docentes, con estudiantes, otra realidad universitaria. O sea, yo tuve la oportunidad de irme como estudiante de posgrado y por ahí esta realidad es diferente. Estuve en Barcelona y en París. Y sí recuerdo las sensaciones cuando lo escuchaba hablando a él respecto a cómo desde salir de tu casa y ya no sabes dónde vas a terminar, alquilaste algo pero no sabes si va a estar ese lugar, si existe, o sea, un montón de, no sé, preconceptos que uno tiene por ahí del lugar, que los tiene que después dejar de lado totalmente y estar abierto al aprendizaje todo el tiempo. En posgrado, por ejemplo, se daban grupos más reducidos, entonces sí tenías una relación más directa con los docentes, pero sí recuerdo de ir a saludar a un docente y querer darle un beso y me puso una distancia. No, acá no nos damos besos, me dijo el docente. Y yo, bueno, roja, bordó, me debo haber puesto. Pero sí, esas cuestiones las vivís en ese momento, ¿no? Hay una distancia distinta. ¿Vos notás crecimiento en los alumnos que vuelven? Totalmente. En algunos más que en otros, ¿no? Porque hay chicos que, como él... ¿Hay alguien a que no le guste, por ejemplo, hacer este tipo de actividades? No, todo el mundo... Claro. O sea, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos. Algunos vuelven diciendo, yo no viviría en Alemania, por ejemplo, no volvería. Pero otros vuelven fascinados y se presentan a una pasantía, qué sé yo, no sé, uno de mis estudiantes de los primeros volvió, o sea, estaba todavía terminando la carrera y se hizo una pasantía de verano en Airbus, en una fábrica de helicópteros, volvió, siguió estudiando, o sea, alguien que nunca había salido de su casa. Y de pronto se integró al mundo globalizado y cambió completamente. Hay quien debe tener sus miedos también al respecto, ¿no? Está el que no se anima, literal. Todos los chicos lo podrán decir, que lo están viviendo, lo han vivido hace poquito, pero te enfrentás con tus propias limitaciones en un lugar ajeno a vos. ¿Ustedes recibieron la convocatoria para hacer esta movilidad y cuánto tiempo para decidir sí o no tuvieron? ¿Se anotaron ustedes? ¿Los invitaron? Sí, yo me anoté en octubre del año pasado. Y fue tipo 6 meses ahí haciendo pruebas. ¿Pensándolo? Sí, pero nosotros tuvimos entrevistas. Claro. Tuve que hacer una prueba de español para ver si podría venir o no. Sacó un 10, creo yo, ¿no? No, pero... Y después 2 meses para arreglar los documentos y... ¿Vos, chao. Sergio? También las fechas parecidas, sobre octubre, y luego daban las listas provisionales, podías rechazar o pedir que te dieran otra, y ya las definitivas. Diciembre creo que más o menos nos daban las definitivas, ya sabíamos que veníamos hacia aquí. Pero veníamos pensándolo de hace mucho más tiempo. Yo por lo menos ya sabía que me quería venir de intercambio. ¿En tu caso cómo fue, Leandro? Y en mi caso yo participaba en ese momento del Consejo Departamental de Ingeniería Electrónica y del académico, y un día en el departamental comentan la situación que la UBA necesitaba una universidad compañera, no recuerdo cuál es el nombre técnico, y que se asocie al programa de la UBA para poder enviar estudiantes. Y era una cosa de un viernes a un lunes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué yo? ¿Quién me va a elegir a mí? Bueno, fui y efectivamente... ¿Literalmente de un viernes a un lunes? De un viernes a un lunes. Para entrar en el proyecto. Para entrar en el proyecto. Pero obviamente no quedé porque no tenía el nivel del idioma. Pero eso fue el punto motivacional que yo necesitaba para empezar a estudiar. Y recuerdo que un día volví, ya había ido a mi primer clase de francés. Entonces digo, ¿y por qué no seguir? Bueno, seguí, y el próximo año, cuando me volví a anotar, quedé. Excelente. Se me ofreció en ese momento, me recuerdo que yo cumpleaños el 3 de mayo y el 4 me llegó un mail, me dice, quedaste seleccionado para viajar a Francia, así que bueno, fue uno de los regalos de cumpleaños más lindos que tuve. Buen regalo. Un buen regalo. Y actualmente, perdón, Sí. Estás como tutor también de chicos como ellos. Sí, en mi caso me han tocado este semestre por la división, particularmente chicos franceses, pero somos un grupo bastante grande y que, bueno, ellos podrán después charlar y dar su punto de vista, pero estamos tratando siempre de ayudarlos, de estar
orientándolos, principalmente cuando llegan. Después ya ellos adquieren un ritmo y una... ¿Vos qué consejo le darías a otros estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata? Que no tengan miedo, que se anoten, que el no ya lo tienen, que es una experiencia única, que es realmente un antes y un después, realmente, y que van a tener, creo que, 2 experiencias principales. La primera es valorar un poco también la universidad que nosotros tenemos, la educación pública que nosotros tenemos cuando vos llegás allá. Y la segunda, darse cuenta que uno puede hacer esas cosas, porque particularmente yo después me quedé viajando y mientras estaba estudiando había hecho un mapa de los lugares que me quería recorrer. Y después, cuando terminé, dije, lo pude hacer y pude llegar a un lugar y estaba la estación de trenes, mirar el mapa y solamente decir, bueno, vamos a llegar, y llegabas al lugar y quedarse sin batería. Totalmente. Y aprender y perderse en las ciudades y levantar y ver la Torre Eiffel y decir, estoy acá. Y lo pude hacer. Y hace 2 años no me lo imaginaba. Excelente. Y superar otras barreras, como por ejemplo las sociales principalmente, para comunicarte con gente, preguntar, no te queda otra opción, básicamente. ¿Se llevan ustedes qué impresión cuando vuelvan a sus lugares de origen? ¿De Argentina? Sergio se quiere quedar a vivir, me parece, en Argentina. Bárbara, no sé si voy a poder llevar mi opinión allá porque me voy a quedar. No. Muy buena, la verdad. Me ha parecido un país muy hospitalario. Siempre nos han recibido con los brazos abiertos en todos los lugares que hemos ido. Nos han tendido una mano, siempre ha habido un mate, siempre ha habido una buena charla y muy, muy agradecido de haber venido. Y sí, una sociedad, pese a todos los problemas por los que se están atravesando, muy, muy rica en cultura y la gente me parece espectacular. Bárbara. Sí, yo... no sé, llevo todo, como para mí fue una experiencia increíble y principalmente por el español y también por el psicoanálisis, que aprendí un montón acá. Y en una charla que tuve con ella en la facultad dije una cosa así, que Argentina y Brasil están muy cerca y la gente piensa que es todo igual, todo parecido, pero la verdad que no es, tipo, es una cultura totalmente distinta, el idioma, todo, o sea, que para mí fue un cambio muy grande. Excelente. Y muy importante también. Bueno, si todos tienen una buena visión del tema es porque evidentemente el trabajo se está realizando más que bien. Obviamente siempre faltarán algunas cosas por agregar, desarrollar, pero bueno, evidentemente hay un nivel de alegría general para con este tema que funciona. Sí, yo te quería contar que este año tuve una experiencia increíble porque la Sociedad de Materiales de Alemania, que hace un congreso internacional cada 2 años y designa un país invitado, invitó a Argentina. Entonces, el compromiso con la gente que estaba en la organización de allá era conseguir que fueran, aunque sea 20 argentinos. Y bueno, entonces se nos ocurrió presentarnos a la DAD, habrá un subsidio para que fueran estudiantes de todo el país a ese congreso y hacer visitas a las universidades. Entonces, bueno, trabajamos desde que nos avisaron como 2 años, nos presentamos una vez, no nos dieron el subsidio y nos volvimos a presentar, volvimos a llenar todos los papeles y entonces salió. Excelente. Y este año entonces fueron chicos de todo el país, estudiantes de materiales, a Alemania por 15 días y bueno, fue increíble para ellos porque también pudieron conocer, o sea, sí, por 2 semanas, pero pudieron conocer un montón de lugares, los recibieron muy bien, participar de un congreso internacional, que es una experiencia importante, pero lo gracioso es que fueron 4 estudiantes de Mar del Plata, en esos 15 había 4 estudiantes de Mar del Plata. Excelente. Y cuando estábamos en el congreso, uno de mis alumnos me dice, ay Silvia, pensar que cuando estábamos en 3er año viniste a decirnos de ir a Alemania y estudiar alemán, yo dije, está loca, pero yo ni loco me voy a poner a estudiar alemán. Ahora me quiero matar. Increíble, increíble. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo en el programa del día de hoy. Diego, muchísimas gracias. Gracias. Excelente. Chicos, gracias de verdad por aceptar la invitación y por formar parte. Nosotros hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Nos veremos el próximo con una nueva temática aquí en Caleidoscopio por Canal Universidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Chao.